Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos esta noche a Agenda Propia Nicaragua. Quiero contarles que esta es nuestra edición número 510. 510 ediciones hemos estado acompañándoles en el análisis que queremos hacer realidad con las personas que hemos invitado. Esta noche vamos a platicar con César Eduardo Santos, quien es investigador de expediente abierto, perdón, estoy con Agenda Propia. Y vamos a hablar de, obviamente, la presencia de China en Centroamérica. Y le hemos titulado ¿Ilusión o desilusión? China en Centroamérica. Antes de iniciar la plática con César, vamos a ir de forma acostumbrada a contarles un poco el contexto sobre el que se hace esta discusión. Tamara. Históricamente, las relaciones externas de América Latina han sido determinadas por los vínculos con Estados Unidos y con Europa. América Latina y China tenían relaciones limitadas. No obstante, a inicios del año 2000, China comenzó a desempeñar un papel importante en las relaciones exteriores de los países latinoamericanos, consolidándose como socio comercial clave para la región. Se afirma que dicho aumento ha permitido a China convertirse en el mercado de exportación más importante de Sudamérica y el segundo socio comercial en bienes de América Latina en su conjunto, después de Estados Unidos, muy por delante de la Unión Europea. China también está ampliando su presencia financiera en la región. Ha desplegado mecanismos de influencia dirigidos a fracturar el reconocimiento de Taiwán. Desde 2005, los dos principales bancos de política económica de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China, han entregado más de $141.000 millones en préstamos a diferentes países de la región y a empresas estatales. La cifra supera la del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco de Desarrollo de América Latina. La expansión se ha profundizado en Centroamérica desde 2017, enfrentando promesas de beneficios que contrastan con un creciente déficit comercial y proyectos fallidos. China utilizando una combinación de estrategias diplomáticas, económicas y partidistas. Esa es un poco rápidamente la realidad de lo que está pasando en la región. César ha realizado una investigación sobre la presencia financiera de China en varios de los países de Centroamérica y de eso queremos conversar esta noche. Bienvenido, César, a Agenda Propia Nicaragua. Muchas gracias, Patricia. Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias, César. Y quiero iniciar un poco para vos cuáles son las principales conclusiones de este estudio que estuviste haciendo, que entiendo todavía seguís procesando. Y me pregunto si hay elementos de importaciones y exportaciones. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo que has realizado? Sí, este trabajo que está pronto a publicarse en Expediente Abierto, esperamos publicarlos a finales de este mes, se centra sobre todo en las relaciones políticas entre China y los países de Centroamérica, concretamente los casos de Costa Rica, Panamá y El Salvador. Se manejan, no obstante, algunos aspectos financieros, económicos, para mostrar cómo China instrumentaliza sus donaciones, su cooperación económica y sus inversiones
para precisamente, como se mencionó en el video, debilitar el reconocimiento de Taiwán en la región, ¿no? En ese sentido, hemos llegado básicamente a tres conclusiones en ese sentido. La primera es que China utiliza para establecer vínculos diplomáticos con los países centroamericanos la estrategia de la cooperación no reembolsable, que consiste básicamente en donaciones de varios millones de dólares para construir infraestructura o comprar algún tipo de bien, ¿no? Esto se ha visto replicado para los casos que ya mencioné, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Por ejemplo, para establecer relaciones con Costa Rica en 2007, la República Popular China otorgó a este país una cooperación no reembolsable destinada, por un lado, a adquirir bonos de deuda costarricenses y, por otro lado, construir el así llamado nuevo Estadio Nacional de Costa Rica, ¿no? En Panamá, en 2017, cuando Juan Carlos Varela establece relaciones diplomáticas con Pekín, pues Pekín también entregó varios instrumentos de cooperación no reembolsable que, sin embargo, aunque estaban destinados a construir infraestructura, ninguno de ellos llegó a concretarse, ¿no? Quizá el más llamativo y el que más avances tuvo fue el del Tren Panamá-David, con una suma aproximada de 14 millones de dólares, que solo alcanzó en ese sentido a concretarse los estudios de factibilidad, ¿no? Y por último, en El Salvador, vemos que tanto en el gobierno de Salvador Sánchez Serén como de Nayib Bukele, pues China replicó esta estrategia de utilizar cooperación no reembolsable para asegurar el reconocimiento diplomático del principio de una sola China y, por otro lado, debilitar el reconocimiento de Taiwán en la zona. Para una mayor comprensión de las personas que nos oyen y que nos ven, cuando hablamos de cooperación no reembolsable, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a donaciones que China hace en efectivo en moneda nacional, es decir, en yuan o renminbi, que es como se llama la moneda china, a los países receptores, ¿no? Entonces, casi siempre, bueno, más bien, es muy común que cuando China establece relaciones diplomáticas con otros países, el primer mecanismo de cooperación sea el de cooperación no reembolsable, es decir, entregas en efectivo, en millones de yuanes, para la construcción de infraestructura o bien para la compra de otros bienes. Por ejemplo, en el caso de Sánchez Serén en El Salvador en 2018, la cooperación no reembolsable china de 150 millones de dólares aproximadamente se utilizó para comprar arroz y suplir la demanda de este grano en El Salvador. ¿Y cuál es la narrativa que utiliza los representantes del gobierno de China frente a las diferentes élites económicas y políticas de Centroamérica? Sí, pues la narrativa como más funcional para los intereses chinos y también para los gobiernos centroamericanos que no están precisamente comprometidos con la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales es que las relaciones con China y la ayuda y la cooperación china no tienen condiciones, ¿no? Y esto intenta contrastar un poco con las relaciones diplomáticas con los países occidentales y fundamentalmente con Estados Unidos. China vende sus relaciones y su ayuda a los países del sur global como una ayuda que no tiene como condiciones reconocer cierto régimen democrático o el respeto a los derechos humanos, ¿no? China dice entonces que ellos, para ayudar a los países del sur global, no necesitan imponer sus propias ideas y valores, sino que más bien opera una cooperación desinteresada. Aunque en los hechos, como este propio estudio que hemos desarrollado muestra, China, si bien vende esta narrativa, en los hechos sí impone algunos valores a sus países socios en Centroamérica, entre otros, por ejemplo, el no reconocimiento a la soberanía de Taiwán, el reconocimiento de la supremacía del Estado sobre los derechos humanos, la ponderación de un supuesto desarrollo económico por sobre las reglas e instituciones democráticas, ¿no? Entonces, creo que la narrativa más funcional, tanto a China como a sus socios no democráticos, es precisamente esta, ¿no? La de una supuesta ayuda desinteresada o sin condiciones, que no necesita reconocer o promover valores democráticos para llevarse a cabo, ¿no? Y entre otras narrativas que están muy vinculadas a esta, podemos encontrar, por ejemplo, el de la cooperación ganar-ganar, ¿no? En donde supuestamente China ayuda a otros países sin ningún interés y pues digamos esta relación diplomática y comercial representa beneficios para ambas partes, ¿no? Aunque en los hechos, como también mostramos y han mostrado otras investigaciones de varios centros de pensamiento académicos y del propio expediente abierto, pues más bien la cooperación y la ayuda económica china tiene una mentalidad de interés geopolítico y geoeconómico, ¿no? Es decir, con su ayuda
económica y financiera, China aspira a apropiarse de recursos, infraestructuras críticas que puedan ayudar a ampliar su influencia y su poderío global, al contrario de lo que ellos propugnan, ¿no? Una ayuda ganar-ganar y completamente desinteresada. A tu juicio, entonces, los gobiernos de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de varios de los países de Centroamérica están de acuerdo con estos planteamientos de China. Sí, sin duda. Como mencioné, sobre todo los países no democráticos, en donde, digamos, los jefes de Estado y sus camarillas, pues operan violaciones casi sistemáticas a los derechos humanos, no respetan las reglas democráticas, tanto electorales como no electorales, las libertades individuales, etcétera. Pues estas narrativas que propugna China a favor de un cierto desconocimiento de la democracia liberal y sus instituciones en favor de la ayuda económica, el desarrollo económico u otros modelos de democracia que en los hechos no son democráticos, como el modelo de partido único del Partido Comunista Chino, pues son muy funcionales y digamos, y los reciben muy bien los líderes no democráticos, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Pienso, hablando del caso de estudio que desarrollamos en El Salvador, Nayib Bukele y sus socios más cercanos, por ejemplo, el vicepresidente Ulloa, han sido muy receptivos y muy entusiastas al escuchar estos discursos de China sobre modelos de democracia diferentes a la liberal, ¿no? Supuestos modelos de democracia que, aunque no respetan las libertades individuales ni los derechos humanos, ni las normas e instituciones electorales básicas, se venden como democráticos porque supuestamente traen bienestar al pueblo o al grueso de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, las narrativas chinas, sobre todo de los líderes antidemocráticos, pues les resultan muy cómodas, ¿no? Porque venden una idea de una democracia supuestamente alternativa y, por otro lado, pues pueden también desdeñar los valores básicos de la democracia liberal aliándose con China. Ahora, ¿vos lograste identificar formas de operar distintas de la acción china en los diferentes países o siguen el mismo patrón? Están, digamos, de algún modo contextualizadas estas prácticas y se adaptan a las élites gobernantes, a la naturaleza de las culturas políticas de cada país, pero creo que en términos generales sí podemos hablar de una estrategia común, ¿no? Como mencioné, como primer paso para establecer relaciones diplomáticas, pues está el ofrecimiento de cooperación no reembolsable, lo cual se replica, como ya dije, tanto en Costa Rica como en El Salvador, como en Panamá. Por otro lado, también está la construcción de vínculos a largo plazo con los presidentes que se encargaron en un primer momento de desconocer a Taiwán y reconocer diplomáticamente a China, ¿no? En este sentido es muy marcado, por ejemplo, la relación que después de su gobierno han entablado con China líderes como Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, como el propio Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá. Y por otro lado, también encontramos que China en todos estos países y en el resto de países de Centroamérica y de América Latina, instrumentaliza la diplomacia entre partidos, es decir, los intercambios por fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores que solamente involucran al Partido Comunista Chino con los partidos políticos centroamericanos. Esta estrategia ha sido transversal a los países de Centroamérica y además ha sido muy efectiva a la hora de, digamos, reclutar o alinear élites político-partidistas centroamericanas con las narrativas y agendas de China en el exterior. ¿Qué te hace pensar que históricamente, como decíamos en el contexto, las relaciones de cooperación de América Latina y de Centroamérica particularmente eran con Estados Unidos y la Unión Europea? Ahora estamos frente a un nuevo actor que emerge en la región, que es China, luego de la salida, la expulsión prácticamente de Taiwán, de Nicaragua, y sin embargo es un gobierno que tiene una posición política distinta a muchos de los países de Centroamérica. Sí, así es. Yo creo que este ascenso de China en la región se debe a varios factores. En primero, pues es el ascenso económico, geopolítico y económico de China en la arena global, ¿no? A partir de 2001, cuando China se integra a la Organización Mundial del Comercio, pues podemos ver una escalada de relaciones económicas y diplomáticas de China con el resto del mundo, ¿no? Entonces, digamos que este es un primer factor que ha posibilitado a China expandirse en Centroamérica. Un segundo factor también es una política exterior más agresiva, adoptada sobre todo por Xi Jinping, el actual líder chino,
hacia las regiones en donde el reconocimiento de Taiwán era mayoritario, ¿no? Recordemos que hasta 2020, más o menos, todavía varios países de Centroamérica reconocían a Taiwán en lugar de Pekín, ¿no? Entre ellos Nicaragua, la propia Honduras, Guatemala, que hasta la fecha tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y en ese sentido, pues se volvió una relación estratégica para los intereses de Pekín y de Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping ciertamente buscaba en regiones como Centroamérica, pues desplazar a Taiwán del escenario regional y, por el contrario, instaurar una hegemonía internacional de la República Popular China. Otro de los factores que podrían explicar este ascenso de China en Centroamérica también son políticas aislacionistas de los países occidentales, y pienso sobre todo en Estados Unidos durante el primer y segundo mandato de Trump, ¿no? Con el retiro, por ejemplo, de la ayuda internacional de USAID y otros mecanismos de, de, de de apoyo internacional de los Estados Unidos, pues para China ha sido más fácil suplir esos vacíos con sus propias inversiones, con sus propios mecanismos de cooperación en el exterior, lo cual también ilustra pues que políticas aislacionistas por parte de países occidentales benefician en este sentido el reconocimiento internacional de China. En el caso de Costa Rica, ¿hay una situación particular diferente en la forma de operar de las finanzas de China, o sigue el patrón similar? El caso de Costa Rica pues es un caso paradigmático en Centroamérica, porque precisamente es el país que tiene las relaciones más largas, más añejas con China, ¿no? Fue el primer país en reconocer el principio de una sola China en 2007 bajo el mandato de Óscar Arias, y no fue sino hasta una década después cuando Panamá se unió a Costa Rica para reconocer diplomáticamente a Pekín. En ese sentido, creo que vale la pena estudiar el caso de Costa Rica porque pues sus lazos se han extendido en el tiempo de manera importante con China, e incluso antes del mandato de Xi Jinping, ¿no? Mientras que, digamos, en la opinión pública se suele considerar que este avance acelerado y más agresivo de China en el plano internacional corresponde a Xi Jinping. Cabe recordar que Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China con el antecesor de Xi Jinping, Hu Jintao. Entonces es interesante conocer cómo ha habido una cierta uniformidad en las políticas exteriores de estos dos líderes chinos, y cómo ambos han buscado, por un lado, debilitar el reconocimiento internacional de Taiwán, y por el otro, aumentar también el poderío internacional de China a través del establecimiento de relaciones diplomáticas con países de regiones como Centroamérica, ¿no? Y en ese sentido, aunque como ya mencioné, Costa Rica no estableció relaciones durante el mandato de Xi Jinping, sí hay una suerte de mecanismos que son parecidos a los que utiliza este líder chino, ¿no? Por ejemplo, el de la cooperación no reembolsable, la diplomacia de los estadios, que también ha sido un mecanismo importante para que China aumente sus relaciones diplomáticas. Esta diplomacia de los estadios consiste básicamente en hacer entrega de estadios, en construir recintos deportivos de alta capacidad en los países que acaban de reconocer a China como socio diplomático, ¿no? Esta estrategia está presente, de hecho, desde tiempos de la Revolución Cultural de Mao, y se ha mantenido hasta la fecha. Como mencioné también, pues en Costa Rica, uno de los factores que impulsó o catalizó el reconocimiento de China fue que el gobierno de Hu Jintao entregó a Costa Rica un monto elevado, si no mal recuerdo, de $150 millones para la construcción del Estadio Nacional de Costa Rica, que se inauguró en 2010. Esta misma estrategia, de hecho, ha sido seguida también por Xi Jinping en El Salvador. Recordemos que en 2020 o 2021, si no mal recuerdo, se entregó al gobierno de Nayib Bukele una cooperación no reembolsable de $500 millones para varios proyectos, entre los que se incluía también el Estadio Nacional de San Salvador, el cual se encuentra todavía en construcción. Y la biblioteca que ya está hecha, la Biblioteca Nacional en El Salvador. En el caso de Nicaragua, yo sé que vos nos has hablado en la investigación mucho del caso de Nicaragua, pero ¿hasta dónde el objetivo económico en el caso de Nicaragua, por las características que ya hemos señalado, ha trascendido un interés meramente comercial o económico por la identidad partidaria que tienen estos gobiernos, y hasta dónde además se ha identificado con la falta de transparencia y en algunos casos de corrupción? Sí, muy de acuerdo con lo que usted menciona, ¿no? El vínculo de Nicaragua con China, creo,
vio que excede a lo comercial. De hecho, en términos comerciales financieros es insignificante e incluso pernicioso para Nicaragua, ¿no? Pero en un sentido, digamos, geopolítico estratégico, pues funciona mucho el gobierno de Daniel Ortega, precisamente porque pues, es un gobierno aislado, ¿no? Después de la represión sistemática a los opositores en 2018, que se extendió a las municipales de 2021 y las presidenciales de 2022, Nicaragua se ha convertido en un país completamente aislado de sus socios occidentales, incluso latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, líderes como Lula, que incluso han llegado a reconocer las dictaduras de Maduro y de Díaz-Canel en Cuba, no lo han hecho así con Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Lo que señala, pues sí, un importante aislamiento del régimen de Ortega en el plano internacional, y en ese sentido China y también por extensión Rusia aparecen como socios estratégicos para pues reducir ese aislamiento y conseguir apoyo diplomático e incluso financiero y militar de potencias no occidentales que sí están dispuestas a reconocer y apoyar a Daniel Ortega a pesar de su récord antidemocrático y represivo, ¿no? China, si bien ha prometido varios proyectos de inversión al régimen de Ortega desde 2023 en diferentes cumbres de la iniciativa de la Franja de la Ruta, esta gran iniciativa de infraestructura global china, ninguno de ellos se ha concretado como tal, salvo el del aeropuerto de Punta Huete, que me parece que está en construcción. El resto de acuerdos, como por ejemplo la renovación de plantas de energía eléctrica en Tumarín, el puerto de aguas profundas en el Caribe Sur nicaragüense, ninguno se ha podido concretar, lo que también marca una pauta en la forma de operar en China, en Centroamérica y en el resto de América Latina, ¿no? Es decir, la promesa de grandes acuerdos de infraestructura y de inversión para, digamos, seducir a las élites gobernantes que, sin embargo, a largo plazo o no llegan a construirse o terminan en pleitos legales a nivel internacional o simple y sencillamente se mantienen en eso, ¿no? En promesas que nunca ocurrieron. El informe que ustedes han comenzado a circular, en algunos casos, aunque no completo, señala que hay una comunidad de intereses, una confluencia de intereses, de agenda, de valores compartidos entre las élites de los países de Centroamérica y el régimen de Pekín. Eso quiere decir que va a variar la histórica relación con Estados Unidos y con la Unión Europea por una nueva realidad socioeconómica. Sí, por ejemplo, en los casos que manejamos en el informe, que son los de Costa Rica, Panamá y El Salvador, señalamos claramente que hay ciertos grupos de las élites políticas del sistema de partidos de esos países que apoyan abiertamente la agenda tanto ideológica como, digamos, material de China, ¿no? Por un lado, en los países democráticos que tienen democracias estables o consolidadas como Costa Rica y Panamá, esto es visible en el espectro ideológico de la izquierda, ¿no? Partidos de izquierda y centroizquierda como el PLN en Costa Rica o el PRD en Panamá, pues sí han apoyado abiertamente ideas antidemocráticas de la ideología china, ¿no? Como por ejemplo el sistema de partido único, la preponderancia del partido sobre la sociedad, entre otros. En casos de regímenes no abiertos, digamos, dictaduras cerradas o autocracias como el de El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, pues sí digamos, es visible la confluencia de valores entre la élite del bukelismo, que a pesar de no ser plenamente de izquierda, concuerda en ideas con Pekín, por cuanto ambos son regímenes autoritarios, ¿no? Los dos comparten ideas sobre la gobernanza, sobre el papel del individuo en la sociedad, que no coinciden con las de las democracias liberales, ¿no? En ese sentido, pues creo que podemos hablar de dos tipos de confluencia, ¿no? Por un lado, en los países democráticos, las izquierdas, por lo general, son quienes apoyan a Pekín por precisamente su naturaleza izquierdista, ¿no? Por hablar de Pekín como un régimen que todavía está ligado al Partido Comunista Chino y por lo tanto al espectro ideológico de las izquierdas. Y por otro lado, los gobiernos antidemocráticos, sean de izquierda o derecha, apoyan a Pekín precisamente porque ven en ellos un modelo de gobernanza antidemocrático que pueden replicar en sus propios países. Esto también sucede, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, muy claramente, ¿no? Más allá de la confluencia natural de la izquierda del Partido Comunista Chino
con el sandinismo, pues también hay una componente ideológico autoritario que aspira a establecer un sistema similar al de China en la propia Nicaragua, ¿no? Que, digamos, en los hechos ya está, pero pues se puede nutrir todavía de experiencias autoritarias, de transmisión del conocimiento en campos como, por ejemplo, la represión, la vigilancia y el autoritarismo tecnológico. Voy a cerrar la plática, lamentablemente, César, con una nueva pregunta sobre el caso de Nicaragua. Se supone y se dice que tenemos una deuda, o que el país tiene una deuda de alrededor de $600 millones con China. Entonces, uno se pregunta qué impacto podría tener en la economía nacional esta nueva forma de relación con China, sabiendo lo que pasó con anteriormente Taiwán. ¿Fortalece la economía o la obliga a cambiar? Sí, pues mire, en lo que usted refiere sobre la deuda de Nicaragua con China, creo que vale la pena tomar ejemplos de otros países y otras regiones, de países que precisamente han desarrollado deudas impagables con la República Popular China y que se han expuesto a consecuencias graves para su soberanía y su propia estabilidad económica, ¿no? Pienso, por ejemplo, en países de Asia Central que han desarrollado deudas tan grandes con China, que a cambio han tenido que ceder infraestructura estratégica al gigante asiático para pagar esa deuda, ¿no? Si no mal recuerdo, es un puerto en Sri Lanka que fue concesionado a la República Popular China de manera soberana por 99 años, a cambio de no pagar una deuda que pues, ya ascendía a varios millones de dólares, ¿no? Creo que es un ejemplo que ilustra lo que podría pasar en Nicaragua, y más aún sabiendo que el régimen nicaragüense es uno antidemocrático, corrupto y opaco, que potencialmente para saldar deudas con Pekín podría ceder infraestructura o recursos estratégicos y así pagar sus deudas con el gigante asiático, ¿no? Pienso también en el caso de Venezuela, cuya deuda es pagada a Pekín de manera opaca a través de flotas fantasma de entrega de petróleo, ¿no? Pienso igualmente en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuya deuda ha sido pagada a través de barriles de crudo, y pues esto afecta gravemente no solo la soberanía de esos países, sino también su estabilidad económica y su rol digamos, en los mercados mundiales de un recurso que es estratégico para ellos como el petróleo, ¿no? Creo que Nicaragua podría someterse a dinámicas similares, por ejemplo, cediendo minerales a China, porque pues de hecho las mineras chinas han tenido una actividad particular en el suelo nicaragüense, ¿no? En la extracción de oro, por ejemplo, y de cobre. Creo que estos minerales podrían usarse para pagar la deuda con China. También se podría pensar en la cesión de infraestructura estratégica al gigante asiático, por ejemplo, pensando en la potencial construcción de este puerto de aguas profundas en el Caribe, que pueda ser incluso concesionado por varias décadas a China en caso de que Nicaragua no encuentre otra forma de pagar esta deuda ascendente con la República Popular China. No lo vemos muy bien en la foto, en el caso de Nicaragua. Claro. Bueno, muchísimas gracias, César Santos, por haber accedido a explicar un poco esta realidad, que a veces la leemos así rapidito o pasa rapidito las noticias, pero que es importante estar informado o informada. Gracias y buenas noches, César. Esperamos éxito en la profundización de este tipo de trabajo de parte de ustedes. Muchas gracias, Patricia. Un saludo a todos y espero que haya resultado interesante. Gracias, saludos. Saludos. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.